Necesitamos cambiar nuestra forma de pensar para que cambie nuestra forma de vivir. Pero quiero compartir hoy lo que es ser sabio y entendido en la palabra. El apóstol Santiago, en su carta, en capítulo 3, versículo 13, dice lo siguiente. Estoy leyendo la traducción textual. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en la mansedumbre de la sabiduría. El apóstol Santiago estaba escribiéndole a los creyentes de ese momento. Y en el contexto de esa carta, en el capítulo 3, él está hablando sobre el poder de la lengua. Y a partir del versículo 13, él está hablando sobre el caminar en sabiduría y el poder dominar no solamente la lengua, sino también nuestra vida. Y el decir sabio y entendido es como, actualmente como dijera el apóstol Santiago, ¿eres maduro en la fe? Muéstralo y demuéstralo. No es para mostrar y demostrar a los demás, porque eso sería ser egoísta, egocéntrico. Yo quiero que me vean, que los dones, que el mundo vea qué tan bueno soy en tal área. Pero va más allá. La frase sabio y entendido se refiere a dos puntos clave en nuestra mentalidad bíblica. Sabiduría, que es la capacidad de discernir correctamente lo que es verdadero, correcto y duradero, y aplicar ese conocimiento de una manera adecuada según el estándar bíblico. No solamente es tener conocimiento, no es solamente saberme muchos versículos o saberme muchas cosas de la palabra. Es que ese conocimiento que yo tengo lo ponga por obra. Por eso dice el mismo apóstol Santiago, no solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra. Es saber y vivir de manera como Dios manda. Es conocer. Sabiduría es el conocimiento práctico. El poner por obra todo ese conocimiento que vamos aprendiendo de la palabra. Y el entendimiento no es solamente saber algo, sino comprender su sentido profundo y actuar conforme a la verdad de Dios. Es la capacidad de evaluar una situación conforme a esa sabiduría. Es percibir correctamente la voluntad de Dios en todas las situaciones de nuestra vida. Dice la palabra que Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y su buena voluntad es buena, es agradable y perfecta, pero conforme a los designios del Señor. No conforme a lo que nosotros creemos que es bueno para nosotros. Y no solamente conformarse con saber datos bíblicos, sino aplicar esa verdad de Dios a nuestro carácter, a las decisiones que tomamos cada día y a las relaciones. En el Antiguo Testamento, cuando se hablaba de sabio, es aquel que tiene temor de Dios y ordena su vida conforme a la voluntad de Él. Proverbios 9:10 nos dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Y hay personas que no se ajustan a ello. Cuando leemos Proverbios 1:7 nos dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero los insensatos desprecian la sabiduría y la instrucción. Reina Valera dice, la enseñanza. Hay personas que, es que eso no me gusta. Esto sí, como que sí me agrada, esto lo hago. Pero esto como que no va conmigo. No podemos decir qué sí vamos a hacer o qué no vamos a hacer de la palabra. No es cuestión de elección. Tenemos que elegir lo que es correcto para nuestra vida, conforme a la Biblia. Porque la sabiduría que tenemos se muestra con la conducta que nosotros mostramos. Yo hablaba en el primer servicio que hay personas que creen que teniendo tantos años
en el Evangelio puede mostrar que yo tengo 30 años en el Señor, tengo 40 años en el Señor, pero su conducta pareciera que fuese un nuevo creyente o peor, como un inconverso. Y siempre he dicho, la madurez en el Señor no se obtiene por el tiempo. Porque algunas personas creen que son como los quesos y los vinos, que con el tiempo se ponen más divinos. No, tiene que haber una coherencia entre la fe que estamos profesando y nuestra actitud, nuestras acciones y reacciones. Porque buena conducta no se refiere a la perfección sin pecado, sino a un estilo general de vida marcado por lo que agrada al Señor. Dice la palabra que Él comenzó una buena obra en cada uno de nosotros en el momento que en Él creímos. Y dice, y la perfeccionará. Así que estamos en proceso de transformación. Estamos en proceso de cambio. Por eso el apóstol ha ido remarcando cada enseñanza de cada domingo que llegamos al Señor donde Él nos sacó de las tinieblas y nos puso en su reino, en la luz admirable. Tenemos una posición en Cristo Jesús. Pero nuestra mente no cambió. Nuestro corazón no cambió. Eso es un proceso que está empezando a hacerse desde el momento que en Él creímos. Y un proceso que nunca termina. Estamos en mejoramiento día tras día, durante cada día, hasta el final de nuestros días. Y el apóstol Santiago afirma que las obras del creyente deben ir acompañadas con una actitud adecuada. No solamente es hacer las cosas correctas, sino que nuestra actitud en hacerlos también sea la correcta. Porque hay personas que empiezan como las palomas. ¿Cómo hacen las palomas cuando van a empezar a parearse? Hinchan ese pecho. O como el pavo real. Explaya su cola, las alas. ¿Y qué muestra? Los hermosos colores que tiene. Pero eso es visto por lo demás. ¿Y será que los dones que nos dio el Señor es para mostrarnos lo demás? Si no, es para el extendimiento de su obra. Porque si queremos hacer las cosas correctas, pero en el interior la intencionalidad no es la correcta, no estamos haciendo nada. Porque la sabiduría genuina se reconoce no por lo que decimos nosotros mismos, sino lo que dicen los demás de nosotros mismos. No es que presumimos nuestro servicio, es que yo hago esto, es que mi ministerio es tanto, es que yo hago esto porque así lo dice el Señor. Pero no es cómo nos comportamos aquí en la iglesia, es cómo nos ve la gente fuera de la iglesia. ¿Qué dicen los vecinos de nosotros? ¿Qué dicen nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de estudio, nuestras amistades? Porque yo hablaba en el primer servicio, en nosotros como creyentes debe haber un hito de un antes y un después de conocer al Señor. Tiene que marcar una diferencia. Que a partir de ese día que recibimos al Señor como único suficiente Salvador, empieza un proceso de cambio, un proceso de mejoramiento. No es de la noche a la mañana. Porque uno dice, ay, ya recibió el Señor y piensa que ya mañana está listo. Dice, dejando todo atrás y me enfoco a lo que está adelante. En el Señor, las cosas viejas pasaron y ahora son hechas nuevas. Y en la mañana siguiente, soy nueva criatura y empiezo a hacer todo distinto. No. Tenemos un posicionamiento en Él, sí. Pero nuestra mente tiene que ir cambiando. Nuestro corazón tiene que ir cambiando conforme al Señor, conforme a su principio. Porque con esta palabra se corrige el activismo religioso. Porque no solamente es que es lo que tú presumes que sabes hacer, es cómo tú te comportas con lo que tú tienes alrededor. La idea central de lo que vamos a disertar hoy de Santiago 3, del 13 al 18, nos dice que hay dos tipos de sabiduría, una terrenal y una celestial. Pero aquí el apóstol Santiago nos está mostrando como un examen.
nos está poniendo en evidencia cuál de estas dos sabidurías son las que rigen nuestra vida. ¿Es la sabiduría terrenal la que está marcando la pauta en nuestra vida o es la sabiduría celestial la que nos está diciendo qué debemos hacer? Porque el Espíritu Santo que mora en nosotros como hijos de Dios es el que nos guía a toda verdad. Pero estamos nosotros atentos a esa dirección del Señor que nos está dando a través del Espíritu Santo. Porque compartí en el primer servicio, cuando hablábamos de ser sabio y entendido, me recuerdo hace tiempo atrás que compartía sobre el éxito en el Señor. Y en el Antiguo Testamento, a Josué, capítulo 1, en el versículo 7 y 8, pero desde el 6 dice, esfuérzate y sé valiente. Pero hay algo bien importante acá, dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Quién quiere ser prosperado? Pero la palabra prosperado en el original significa es ser sabio y entendido en la palabra. Por eso es que le dice, para cuidar de hacer conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿Qué dice el versículo 8? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quién quiere que su camino sea prosperado? Pero tenemos que cumplir y vivir lo que dice la palabra. No es solamente saberla. Incluso, si nosotros queremos caminar conforme a la palabra, tenemos que conocer la palabra. Pero si no la leemos, si no meditamos en ella, si no la conocemos, si solamente esperamos de domingo a domingo a ver qué tiene el Señor para mi vida, ¡wow! ¡Qué palabra tan poderosa recibimos! ¡Wow! Pero a los 3 minutos o a las 3 horas ya en la tarde, ¿qué fue lo que se predicó? Porque no solamente es recibir y engavetar. No solamente venir las 52 semanas del año, los 52 servicios, estamos aquí religiosamente. Pero si estamos engavetando el conocimiento, si estamos engavetando los principios que semana a semana el Señor nos está dando, no estamos haciendo nada. Porque vuelvo y repito, Santiago dice no solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra. Y a partir del versículo 14 y 16 de Santiago 3, nos habla del carácter de la sabiduría terrenal. Dice, pero si tienes celo amargo y rivalidad en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. No es esa la sabiduría que viene de arriba, sino es cosa terrenal, natural y diabólica. Porque donde hay envidia y ambición egoísta, allí hay desorden y toda cosa mala. Vamos a desmenuzar este pasaje. Celo amargo señala una envidia interna, intensa, cuando no soportas que a otro le va bien, que otro tiene dones, o está siendo bendecido y eso tú no lo tienes. Porque pensamos que la bendición es lo bueno o las cosas buenas que podamos tener en el Señor. Pero bendición es elogio, un bendecir, un bien decir. ¿Será que lo que estamos diciendo, lo que estamos haciendo, el Señor nos puede elogiar por ello? Por eso que le decía a Josué, esfuérzate y sé valiente. No te apartes de la palabra ni de día ni de noche. Actúas conforme a lo que Él te dice, para que todas las cosas que hagas prosperen. Pero queremos la prosperidad sin pagar el precio. ¿Y cuál es pagar el precio? El ser obediente. Porque dice la palabra que si tú eres obediente, las bendiciones te alcanzan. No que alcanzamos las bendiciones. No, las bendiciones te alcanzan. Si eres obediente vas a tener
un elogio de parte del Señor. ¿Quién quiere ser elogiado por el Señor? Pero entonces tenemos que actuar conforme a la palabra. Dice, rivalidad rotula la actitud de competir para quedar por encima de los demás a toda costa. Entonces todo es una competencia. Pero yo tengo que ganar a como de lugar. Pero eso lo genera ¿qué? El egoísmo, el yoísmo. Yo, siempre yo. Entonces, Santiago muestra que la sabiduría terrenal no es neutral. Tiene origen y fruto. Dice, es terrenal. Indica que se guía por los valores de este mundo que está caído. Por eso dice Pablo, no conforméis a este siglo, sino sed transformados por la renovación de vuestro entendimiento, para que entendáis cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad del Señor. Natural. Señala que se mueve por impulsos humanos sin la dirección del Espíritu. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad, pero estamos nosotros siendo oidores y hacedores de lo que el Señor nos está mostrando. O estamos solamente reaccionando por nuestros impulsos. Diabólica. Ay, no nos dice que seamos diabólicos. Muestra que detrás de esa dinámica de envidia y pleito hay una influencia del enemigo. El enemigo no puede saber lo que nosotros pensamos, porque ya el Espíritu Santo está en nosotros. Pero el enemigo lanza dardos. ¿Y qué apaga esos dardos? El escudo de la fe. ¿Y cómo está nuestro escudo? ¿De qué tamaño es nuestro escudo? Si nuestro escudo está chiquitico, ¿qué va a pasar con los dardos? No va a cubrir completo. Necesitamos estar revestidos de esa armadura. El casco, la coraza, el cinto, la espada, el escudo, el calzado. Pero no es que cada mañana nos tenemos que levantar, bueno, hoy me he visto con el casco, me pongo el cinturón, me pongo el calzado. No, es vivir conforme a ello. Dice, ¿el casco de qué? De la salvación. El cinto de la verdad. La coraza de justicia. El escudo de la fe. La espada que es la palabra. El presto calzado del evangelio. ¿Será que vivimos conforme a eso? Eso es vestirse de la armadura. No es que tú en la mañana, bueno, hoy me pongo la armadura. Ay, se me olvidó ponerme el presto calzado del evangelio. Dejé la espada. Se me quedó la Biblia en la casa. Bueno, ahora la tenemos en los teléfonos. Pero esa información no va a pasar por ósmosis. No es que ahora agarres el teléfono y por la mano se te va la información. O nos ponemos la Biblia aquí y por ósmosis atraviesa la axila al cerebro. No, no solamente es capturar la información, sino vivir conforme a ello. Dice, desorden, describe confusión, ambiente tóxico donde nadie confía en nadie. Entonces, ¿somos nosotros los que generamos ese ambiente tóxico o tenemos un ambiente de paz? ¿Quién decide eso? Nosotros. Dice, toda cosa mala. Reina Valera dice, toda cosa perversa. Indica que cuando el corazón se deja gobernar por la rivalidad, termina apareciendo todo tipo de pecado. ¿Por qué? Porque si lo que te mueve a hacer es tu deseo, vas a querer sobre todas las cosas lo que tú quieres hacer, cueste lo que cueste. Pase lo que pase, tú tienes que hacer primero. Pase lo que pase, yo tengo que lograr esto. Entonces uno dice, por el sudor de mi frente, lo que yo obtuve y lo que yo hice. ¿Qué dice la palabra? No por obras para que nadie se gloríe. No lo digo yo, es lo que está diciendo la palabra. Ahora, cuando hablamos del carácter de esa sabiduría celestial,
que está en Santiago 3, del 17 al 18, dice lo siguiente: pero la sabiduría de arriba es primeramente pura, luego pacífica, comprensiva, dispuesta a razonar, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial, sincera. Y el fruto de justicia se siembra en paz para los que hacen paz. ¡Wow! Si vamos a profundidad en este pasaje, dice: la sabiduría de arriba está conectada con Cristo Jesús. Y en el Nuevo Testamento nos habla de Cristo Jesús como esa sabiduría de Dios. Dice la palabra que tenemos la mente de Cristo, ¿sí o no? Cuando recibimos al Señor en nuestro corazón, lo hacemos nuestro único, suficiente Salvador, ya tenemos la mente de Cristo. Pero ¿será que estamos pensando como Él? Es un proceso el cual debemos cultivar, el cual debemos forjar. ¿A través de qué? De la palabra. Porque el ser sabio, como creyente, es que cada día nos parezcamos más a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Es que podamos comprender cuál es su manera de pensar, de sentir y actuar. Y eso no se obtiene de la noche a la mañana. Se obtiene conociendo la palabra y viviendo conforme a los principios que la palabra me está enseñando. Porque podemos venir a los 52 servicios del año, ser religioso, bueno, no me pelo un servicio. Pero si espero de servicio a servicio a ver qué el Señor tiene para mí, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy teniendo mi tiempo con el Señor? ¿Qué me está dirigiendo el Señor para hacer ese día? Porque dice que la sabiduría celestial es pura. Implica sin contaminación de pecado, sin doble intención, sin mezclar el deseo de agradar a Dios con el deseo de lucirse. Porque a veces no, es que la palabra dice y queremos caerle a bibliazo a la gente. Porque la palabra dice. Pero ¿cómo está nuestra vida? ¿Será que en verdad lo que estamos profesando lo estamos cumpliendo? Dice que es pacífica. Significa que busca la paz, no el conflicto. Que no es agresiva ni le gusta el drama. Pero pensamos que la paz es tranquilidad. Paz significa relaciones armoniosas. Porque una cosa es la paz con Dios y otra la paz de Dios, esa que sobrepasa todo entendimiento. Porque esa relación armoniosa, cuando tenemos la paz con Dios, es cuando recibimos al Señor como nuestro único y suficiente Salvador. ¿Por qué? Porque antes de tener al Señor, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando llegamos a sus pies, cuando lo declaramos nuestro Salvador, esa relación se restablece. Tenemos la paz con Él. Pero la paz de Él, la que sobrepasa todo entendimiento, es nuestras relaciones armoniosas con todos los demás. Es un proceso de día a día. Dice, comprensiva, apunta a ser suave, considerado, no brusca, ni cruel con el trato. ¿Será que somos comprensivos con los demás? ¿O somos implacables con nuestra fortaleza? Esta es mi fortaleza, es que la palabra dice tal cosa. Y señalamos al que es débil. Estamos siendo comprensivos. Estamos, dice, dispuestos a razonar. Implica disposición a escuchar, a dialogar y a corregir si es necesario. Dice, ser tardo para hablar y pronto para oír, escuchar. ¿Cuántos de nosotros nos están hablando, no han terminado de hablarnos y estamos respondiendo? Y más si somos coléricos. Lo tenemos en la punta de la lengua, ya tenemos la respuesta. Antes de que nos terminen de hablar, ya tenemos la respuesta. Pero no estamos escuchando. Necesitamos accionar conforme a lo que nos dice la palabra. ¿Será que estamos dispuestos a razonar, a dialogar
incluso a reconocer si estamos equivocados. Dice, llena de misericordia y de buenos frutos. Muestra que esta sabiduría se traduce en compasión y en acciones concretas de amor hacia con los demás. Buenos frutos. Entonces pensamos, bueno, tengo un grupo de conexión, estoy haciendo esto bien. ¿Qué dice la palabra en los frutos? Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, fe, bondad, benignidad, mansedumbre, paciencia, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero ¿será que la gente nos está señalando de que tenemos esos frutos? Dice, llena de misericordia y de buenos frutos. Wow. Tremenda responsabilidad tenemos nosotros como creyentes. El poder mostrar el camino al Señor. No decir dónde está el camino. Es que nuestra vida muestre cuál es el camino. Que es Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Porque debemos ser esa luz en medio de la oscuridad. Mostrar a aquellos que están perdidos cuál es el camino, que es Él. Imparcial. Indica firmeza y coherencia. No cambia de criterio sino la conveniencia del momento o la persona que tengamos delante. Que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Porque a veces, y en algunos muchas veces, cambiamos de parecer conforme a la conveniencia. Ah, esto me conviene. Entonces volteo la tortilla. En el Señor no podemos tener variación. Sí es sí, no es no. No podemos llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y ahorita está sucediendo eso. Entonces necesitamos estar firmes en el Señor. Necesitamos ser imparciales. No según a quien tenga al frente que voy a accionar o reaccionar. Sincero, sin doble cara, sin aparentar algo diferente de lo que realmente hay en el corazón. ¿Será que mostramos sinceridad en nuestra vida? ¿Será que somos genuinos en el Señor? De así como nos ven acá en el servicio, que todos nos vemos hermosos, bonitos. Nos vemos hasta sensibles, levantamos nuestras manos, lloramos en medio de la alabanza. Respondemos con una sonrisa. Hablamos chévere. Pero con nuestras familias, con nuestros compañeros de clase, nuestros compañeros de trabajo, los que nos conocen, ¿será que le hablamos lo igual? Porque como creyente debe haber un hito de un antes y un después. Porque el momento que en él creímos empieza un proceso de mejoramiento, de que cada día sea una mejor versión de nosotros. Eso no se obtiene de la noche a la mañana. Para algunos es más difícil que otros. Yo siempre he dicho, a mí cambiar mi vocabulario no fue una semana, no fue un mes. Fueron 3 años y medio que me costó cambiar mi vocabulario. Y tuve que cambiar de amistades, no frecuentar a lo que no me sumaba, para poder ir cambiando en mí lo que estaba incorrecto. Porque yo era muy mal hablado. Echaba mucha broma y en doble sentido y me metía con mucha gente y hasta el sol de hoy hay gente que me hizo la cruz. Ya tengo 30 años en el Evangelio, pero me ven por una serie y se cambian para otra. Me he querido acercar para pedir perdón. ¿Por qué? Porque conocen, se recuerdan el Johnny de hace 30 años atrás. He cambiado, sí. Me falta por cambiar, sí, muchas cosas. Pero no es el mismo de hace 30 años. He dejado que el Señor vaya transformando mi vida y yo siendo partícipe de esos cambios. Porque no es solamente, ay, estoy en el Señor y me siento a esperar a ver qué hace conmigo. Que se encargue. Ya yo soy su hijo. No, necesitamos, le entregamos, como dice el apóstol, no es que le entregamos nuestra vida, le entregamos es nuestra voluntad. Porque ¿qué vida vamos a entregar si antes estamos muertos en nuestros pecados? Y Él fue quien nos dio la vida y vida eterna. Ahora le entregamos nuestra voluntad.
Porque Él puso en nosotros tanto el querer como el hacer. Por su buena voluntad, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Pero no desde el punto de vista nuestro, sino desde el punto de vista del Señor. Cuando leemos estas características de Santiago 3, del 17 al 18, pinta un retrato de las cualidades de una persona guiada por el Señor. Viene una pregunta, una gran pregunta. ¿Será que estas cualidades las tenemos nosotros? ¿Será que estas cualidades los que nos conocen los pueden ver en nosotros? ¡Wow! Tremenda pregunta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros somos los que decidimos cuál sabiduría es la que rige nuestra vida. Si la terrenal o la celestial. ¿Y cómo? A través de nuestra conducta. Nuestra conducta debe cambiar. Y no para mostrar a los demás, porque el Señor, aunque estemos en lo secreto, el Señor siempre nos está observando. No es para pavonearte en tu fortaleza y hacer como el pavo real o la paloma y mostrar tus mejores colores. Pero entonces tenemos una doble cara. No somos sinceros. Necesitamos hacer cambio en nuestras vidas para que el mundo vea a Cristo Jesús en nosotros. Y eso es un trabajo. No solamente el Espíritu Santo, un trabajo también de nosotros, de entregar nuestra voluntad a Él. Y hacer los cambios, no amoldarnos a este siglo. Que la corriente no nos lleve, tenemos que siempre estar nadando en contra de la corriente. Hacer los cambios en nuestra mentalidad. Haciendo los cambios para parecernos cada día más a Cristo Jesús, nuestro Rey y Salvador. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y en el versículo 18 dice lo siguiente, para ir terminando. Y el fruto de justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Y la paz es como un campo donde se siembra la justicia. Es decir, ¿qué es la justicia? Rectitud de conducta delante del Señor. ¿Será que nuestra vida es recta delante de Dios y es correcta para con los demás? Es una gran responsabilidad de nosotros como creyentes. El poder evidenciar el ministerio de la piedad. Que todo lo que hagamos, todo lo que digamos, incluso lo que pensemos, sea agradable a Dios. ¡Wow! Esa es nuestra responsabilidad como hijos de Dios. No para que el mundo me vea, es para agradarle a Él, nuestro Rey, nuestro Salvador. Hacer la paz. Porque antes decía, no haga la guerra, haz el amor. Pero con todo el sentido de la palabra. El amor. Y aquí en las parejas, después compartí también en las iglesias hijas, que yo iba a enseñar cómo hacer el amor y los pastores. ¿Pero qué es hacer el amor? Porque si nos dicen qué es hacer el amor y nos enfocamos en el sexo, nuestra definición de amor está errada. Porque hacer el amor es lo que dice 1 Corintios 13, del 4 al 7. El amor es benigno, no se irrita, se goza en lo bueno, no se goza en la maldad. Eso es hacer el amor. Todo lo soporta, todo lo cree. Entonces, nuestra mente no puede estar condicionada a lo que dice el mundo. Nuestra mente tiene que estar condicionada a lo que dice la palabra. Y hacer la paz no es solo evitar problemas. Es reconciliar, sanar relaciones y crear ambientes donde la justicia de Dios pueda crecer. Esa es nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Así que
ponga sobre sus pies. De que esta mañana puede usted salir, no convencido, pues no estamos para convencer, con la plena convicción de que usted es un hijo de Dios, con la plena convicción que usted está sembrando justicia en paz, porque usted es un hacedor de paz, porque usted es un hacedor del amor, el amor de Cristo Jesús, ese amor que fue derramado en la cruz del Calvario hasta la última gota, tanto por ti como por mí, para que todo aquel que en Él crea tenga la vida eterna. Ese amor que fue vertido en nosotros del momento que en Él creímos, pero no para convertirnos en un vaso de honra y contener ese amor, sino para convertir en una jarra y poder dar de ese amor a aquel que no tiene, el poder mostrar el camino a aquel que anda perdido, el poder mostrar al Señor a aquel que no le conozca, que usted pueda ser esa luz en medio de la oscuridad, que usted pueda ser un embajador de Cristo, que usted pueda ser un sabio y entendido en la palabra del Señor. ¿Y cómo se va a ver eso? A través de nuestra conducta. ¿Qué sabiduría rige nuestra conducta? Nosotros decidimos si es la terrenal o es la celestial. Así que incline su rostro, ponga una mano en su corazón y deje que el Espíritu Santo lo redarguya en lo más profundo de su mente, en lo más profundo de su corazón. Si usted ha venido por primera vez y no ha decidido todavía por Cristo, que usted puede decir: Señor, yo te quiero conocer. Señor, yo quiero entregar no mi vida, sino mi voluntad a ti. Yo quiero crecer en tu conocimiento, tener de tu temor, de poder fortalecerme con el poder de tu fuerza, de poder cambiar mi forma de pensar, mi forma de vivir para agradarte a ti, para despojarme de todo aquello de que no te agrada y poder revestirme de lo que sí, de que pueda ser evidente el fruto de tu Santo Espíritu en mi vida: amor, gozo, paz, fe, bondad, benignidad, paciencia, mansedumbre, templanza. Que todos estos frutos puedan ser visibles en nuestra conducta día a día, durante todo el día y hasta el final de nuestros días. Gracias, Señor, por ese amor que tú derramaste en la cruz del Calvario, por ese amor que tú vertiste en el momento que en ti creímos, y por ese mismo amor, Señor, que tenemos la responsabilidad de verter en otros para que otros te conozcan. A ti, Señor, sea toda la gloria, toda la honra, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.